Nació en La Plata el 1 de julio de 1944 y es el menor de los dos hijos que tuvieron el médico José Domingo Méndez, de ascendencia española, y la ama de casa Celia Tetamanti, de ascendencia italiana. Realizó la primaria y la secundaria en el Colegio San Luis para luego estudiar y graduarse de médico en la Universidad Nacional de La Plata. Psiquiatra de profesión, Pipo Méndez descolló en el mundo del deporte, como futbolista en su juventud, pero adquirió notoriedad pública como rugbyer en los Tilos primero y en la escuadra nacional, los Pumas, como jugador y como entrenador. Dicen los que saben sobre el deporte de la ovalada que Pipo Méndez y Pochola Silva conformaron una dupla famosa como fueron en el fútbol Saviola y Aimar. Integró como entrenador el plantel más exitoso del seleccionado de Buenos Aires y es uno de los baluartes del rugby platense y argentino. Con nosotros y con ustedes, Héctor Pipo Méndez. Pipo, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación y es un gusto también estar con ustedes. Podrías haber sido un gran jugador de fútbol, ¿no? Y arrancaste para el rugby y te quedaste ahí pegado, ¿no? Dicen que jugabas bien el fútbol. Sí, la verdad jugaba bien, pero a mí me gustaba todo lo que sea pelota. Creo que lo que más me gustó a mí fue el deporte de chico. Y todo lo que sea jugar con algo esférico, me enloquecía. Jugaba al fútbol todos los días, era otra época de La Plata. Claro. Viste que dicen que todos los jugadores de fútbol le hacen justamente lo que vos decís, ¿no? Todos los deportes de pelota los juegan bien, ¿no? Es medio un clásico eso, ¿no? Te contaba que era otra ciudad de La Plata. Yo vivía en 44, 5 y 6, jugábamos todo el día al fútbol en la calle. Claro. Y jugábamos de vereda a vereda, enfrente, cruzando la calle que era empedrado, pasaban los tranvías, venía en auto parado y seguía el partido. Pero todo el día, todos los días, todo el tiempo, jugando al fútbol. ¿Sentís que ese es tu barrio? ¿Hasta qué edad viviste ahí? Ahí viví hasta los 22 años. Sí, es mi barrio. Porque si te dicen, Pipo, ¿cuál es tu barrio en la ciudad? No, 44. Ese es mi barrio. Fue hasta los 22 años, ahí vivíamos con toda mi familia, se fueron casando mis hermanos, murió mi padre, y hay una casa grande, quedamos con mi madre y una tía. Entonces, alquilamos la casa, el consulado de Italia, y nos fuimos a un departamento en 8 y 46. ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Mi familia de mi padre y mi madre. Vivía con nosotros una hermana de mi padre soltera, María Antonia, y 3 hermanos éramos, 2 mayores que yo. Raúl, Pachi, que me llevaba 14 años, Quique, que murió hace 2 meses, que era mi segundo hermano, que me lleva 8 años, y yo. Así que yo me parece que yo no fui muy buscado. Era la casa grande, ¿no? Era una casa grande. Sí, viste, como la película de Sandrini, la casa grande, siempre llena de gente, ¿no? Sí. Mucha gente con ustedes. Éramos muchos nosotros, en realidad nosotros éramos 6, pero estudiaban mis hermanos con amigos, yo estudiaba con amigos, entonces siempre había gente joven en mi casa. Tu papá era médico, ¿no? Mi papá era médico. Era del siglo XIX, por eso te contaba que yo nací cuando mi papá tenía 48 años. Claro. Yo nací en el 44 y mi padre era de 1896. Mirá vos. Así que... ¿Y tu mamá? Mi mamá era platense. Y era ama de casa. Ama de casa, sí. Ajá. Pero muy independiente en sus cosas, tenía iniciativas. Era una mujer, digamos, fue una de las primeras mujeres que manejó en La Plata, era muy... Ah, mirá. Era bastante progresista para la época que le tocó. Progresista y un tanto represora también, la ligué bastante. Ah, ¿sí? ¿Era la que ponía en orden la casa? Por supuesto. O sea que la ley circulaba por ella. Sin ninguna duda. Mi padre era la Cámara de Apelaciones, la Corte, que siempre fallaba con mesura. Pero, era piola. Sí, no, era muy tranquilo, tenía mucho humor, pero los cachetazos y tiros de pelo eran de mi madre. ¿Y qué te parece cuando mirás en el tiempo esa educación? No la tuya, no te estoy pidiendo que juzgues la conducta de tu mamá, ¿no? Pero esa forma de educar que había antes, más estricta, ¿no? Cuando la mirás en el tiempo y la comparás con quizás la forma permisiva que hay hoy, ¿no? No, yo creo que era mucho más claro lo bueno, lo malo, lo que se hacía y lo que no se hacía.
Y yo creo que hay una diferencia a la época actual que era, había marcas generacionales que ahora no se ven tanto. Como he visto yo, un fin de semana se pueden vestir mis hijos, incluso mis nietos. Una remera, un jean y zapatillas. Yo me he visto así. Antes. Con mi padre no tenía nada que ver la ropa. Claro. La música, nada que ver. Las distancias eran... Había distancias generacionales realmente marcadas. Y más allá del fútbol, actividades que no tenían que ver con... ¿Escuela primaria dónde la hiciste? Yo fui al Colegio San Luis, que en aquel tiempo era la escuela Rasore. Ah. Que era el San Luis, Rasore. que estaba en Bolívar Rasore, que está en 46, entre 7 y 8. Yo vivía en 44, 5 y 6. ¿Te marcó ese tipo de educación en cuanto a tu formación, en colegio marista, colegio religioso? Me marcó porque porque hacíamos mucho deporte, porque conseguí muy buenos amigos, y desde el punto de vista religioso me trajo una serie de conflictos que realmente no... Yo tengo un sentido de lo sagrado, pero soy agnóstico, no tengo una convicción religiosa. Tengo muy claro que hay un orden, que podría llamártelo, como dije, el orden de lo sagrado, pero no soy practicante. Y no fui muy afín a todos los temas vinculados a la religión. ¿Qué otros deportes hacías? ¿Fútbol? El básquet. Ah, jugabas al básquet. Al básquet en Sarmiento. Ah, mira. Jugaba a la paleta cuando me prendía en algún lado, cualquier cosa que había. Empecé a jugar al rugby muy chico, mis hermanos jugaban al rugby. No había rugby infantil, pero yo iba con mis hermanos, lo seguía a todos lados. Jugaban mis hermanos, mis primos. ¿Y la secundaria dónde la hiciste? En el San Luis, en la calle 10 ya. Ya en la calle 10. Ahí estuve. ¿Era estricta la educación del San Luis? ¿La sentiste estricta? Sí, relativa, sí. Tenía sus pautas, su normativa, pero no era una cosa extremadamente estricta. ¿Cómo aparece el rugby en tu vida? Como te contaba, con mis hermanos que iban a Nacional y empezaron a jugar al rugby en los tilos, que se jugaba ahí en las canchas de Nacional. En aquel tiempo, en las canchas del Nacional se jugaba los tilos y jugaba universitario. Tus hermanos fueron al Nacional y vos no. ¿No entraste, no quisiste? Porque vos por hermano podrías haber entrado, ¿no? Mis hermanos fueron al San Luis en la primaria y después se fueron al Nacional. Ajá. Y como se había creado ya la secundaria del San Luis, mis hermanos fueron al Nacional y yo seguí en el San Luis. Yo fui la cuarta promoción del Colegio San Luis. Así que te digo que por inercia seguí en el colegio. Pero no me hubiera disgustado, no hubo una decisión en la cual me consultaron, ni una preferencia, se dio por una cuestión así, un poco de inercia. Claro. Y aparte había diferencia entre vos y tus hermanos, Sí, mucha sí. diferencia de edad. Y eso te formó también, ¿no? ¿Copiabas cosas de ellos? ¿Eran tu referencia? Sí, sí. Eso me dio algo que yo siempre señalo, o que siempre al yo estar permanentemente vinculado deportivamente con mis hermanos y con los grupos de mis hermanos, obviamente mis referentes eran amigos de ellos. Ya te digo, había una gran diferencia generacional con mi padre y de edad. Y te decía que a mí me marcó mucho, o recuerdo mucho, los muchachos grandes que me daban bolilla. Los grandes que le dan bola a un chico que lleva 14, 15 años, un muchacho de 18, 19, 20 años, que le da bola a un chico de 8 años. Claro, porque siempre me como un estorbo, ¿no? Sí, no, a mí me trataban muy bien. Sí, me sentía, me reconocía eso, me hacía bien el cariño de los amigos de mis hermanos. Claro. Pipo, vamos a hacer una pausa. Cuando volvemos seguimos recorriendo tu vida. ¿Cómo no? Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata.
Gimnasio Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates, pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial. Ida, restaurante y casa de té. Calle 54, número 684, entre 8 y 9. Horario corrido, de martes a sábado. Cenas, de viernes a domingo. Reservas al 482-5875. Jardín Maternal Pie Pequeño. Calle 1, número 344. Entre 528 bis y 529 Tolosa. Teléfono 421-1559. Diprejep número 6191. Búscanos en Facebook. Pie Pequeño Jardín Maternal. Sociedad Argentina. Picadas, tablas gourmet, vinos, regalos empresariales, eventos. 422-6688. 483-6660. Calle 12, número 260, entre 37 y 38. www.sociedadargentina.net. Cipla Estética, cirugía plástica y medicina estética. La doctora Mónica La Rosa pone a tu alcance toda la frescura y belleza que necesitas. Turnos al 421-3957 o al 15-465-8784. Búscanos en Facebook, Cipla Estética. Seguimos en Ciudadanos Ilustres, segundo bloque con Pipo Méndez. Pipo, hablábamos un poco en el bloque anterior de tu infancia y de la escuela secundaria y de la aparición del rugby en tu vida, ¿no? Juegas desde muy chico. En algún momento elegiste una carrera universitaria, ¿no? Sí. ¿Cómo aparece esa elección de...? A mí me gustaba toda la parte que tenía que ver con... Ahí fue una elección, no diría conflictiva, pero no fue muy definida ni muy clara. Me interesaba toda la parte de ciencias naturales, me interesaba toda la parte de biología, me gustaba mucho la antropología, me interesaba la antropología, entonces entré en medicina. Ahí aparecía la genética... Tu papá, ¿no? Era un poco la inercia, un poco también la inercia familiar, claro. ¿Cierto? Mi padre era médico, era docente en la universidad, en la facultad. Se le daba mucha importancia al estudio. Es decir, yo podía jugar al rugby, podía hacer todo, pero siempre y cuando anduviera bien en el colegio. Si claro. no tenía represión ni mucho menos, pero francamente tenía un enorme sentido de la responsabilidad, o más que la responsabilidad, de las privaciones que voy a tener que pagar si no cumplía con mis deberes de estudio, ¿no es cierto? Aunque nunca tuve ninguna sanción, pero en ese aspecto tenía que andar bien en el colegio. Y entré en medicina y bastante rápidamente me di cuenta que había aspectos de la medicina que me interesaban más que otros. Toda la parte que tenía que ver con la parte antropológica, y lo que encontré en aquel tiempo, porque empecé, estando en cuarto año, empecé a interesarme por toda la parte de la psiquiatría. Aspectos de, digamos, una confluencia de los aspectos biológicos, los aspectos antropológicos, sociológicos, un poco
lo que se llama ahora las ciencias diagonales, que abarca diversos campos, ¿no? Lo puedes ver desde la medicina, desde la antropología, sociología, psicología. Me imagino que en algún momento el rugby le robaba tiempo al estudio, ¿no? O le robaba tiempo al futuro psiquiatra. Yo no trabajé, yo empecé a trabajar a los 20 años. Pero medicina, una carrera compleja, hay que dedicarle mucho tiempo. Sí, no, yo era bastante organizado, tampoco me mataba. Era un mundo mucho más generoso. Ajá. Es decir, la vida de la juventud mía, y lo decimos siempre con todos mis compañeros, era mucho más generoso. Nosotros íbamos a jugar al rugby, teníamos mucha independencia, Oscar. En la generosidad del mundo se veía, nosotros empezamos a jugar al rugby y viajábamos a Buenos Aires desde los 8, 9, 10 años, que jugábamos con chicos y muchachos de 12. Entonces nos llevaba siempre alguien, pero viajábamos en tren. Yo tenía muchos compañeros, entre ellos Pochola Silva, que vivía a 2 cuadras de mi casa. Yo lo pasaba a buscar caminando a los 9, 10 años, a las 6 de la mañana, y me iba a la estación caminando. Claro. Solos. Y ahí estaba el entrenador nuestro que nos llevaba. Entonces, mi madre, ¿quién nos lleva? Tal. Ah, bueno, van con tal, que es un hombre grande, responsable. Y mi hija no sabía que el que nos llevaba venía de jugar a la baraja y venía medio picado. Entonces, más que llevarnos, lo llevábamos nosotros, en serio te digo. Nosotros a los 10, 12 años tomamos un tren a Constitución. Claro, había libertad a partir de que no había una situación de inseguridad, ¿no? Totalmente. Salía caminando, era de noche, lo pasaba a buscar y nos juntábamos los chicos en la estación, en un andén, tomamos un tren, nos íbamos y andábamos después con alguien grande, por supuesto, pero tomamos un tren, otro micro en Buenos Aires, íbamos a los clubes. ¿Dónde empezaste a jugar al rugby? Los Tilos, siempre con los Tilos. Ese era el club de mi familia. ¿Por qué? Porque allí estaban mis hermanos, estaban mis primos, había muchos primos míos. Por la rama familiar, digamos, de mi madre, eran casi todos varones. Y era una familia que era muy deportista y disfrutábamos mucho estar juntos. Es decir, en el sentido, te imaginas de todas las edades había. Pero siempre íbamos a lo de mi abuelo, acá cerca. Vos fuiste al San Luis y también hay una tradición de rugby en el San Luis, ¿no? No, pero el rugby en San Luis estaba, ni se jugaba el rugby en San Luis. Empezamos a jugar nosotros unos intercolegiales. Ah, mirá vos. Y después ya, cuando empieza a pensarse en el rugby del colegio, había un hermano marista. Nosotros decíamos el cura, pero él se llama el hermano marista. Sí, una decisión, una buena decisión fue, ¿no? ¿El qué? Que los alumnos, que el colegio tuviese un equipo de rugby, ¿no? Sí, bueno, nos emprobaban a nosotros varios que estábamos jugando ya al rugby, nos proponían jugar y otros no, dijimos que no, jugamos intercolegiales, pero jamás jugamos por el colegio. Claro. Jamás jugamos, digamos, formamos parte del club del colegio. Claro. Jugábamos en nuestro club. Incluso yo ahora a la gente de San Luis le hago una broma siempre. Ahora no lo tengo, pero tenía una billetera, una foto, porque cuando estábamos en los grados, nos incentivaban con deportes. Hacíamos vóley, fútbol, en los recreos, como era doble turno, a la tarde, antes de empezar el horario de tarde del colegio, había torneos de fútbol con equipo, que se jugaba a lo largo de la temporada, vóley, básquet. Entonces se armó lo que se llamaba el Club Estudiantil San Luis. Entonces yo tengo un recorte del diario del día en la cual decía, eligió autoridades el Club Estudiantil San Luis. Y hay una foto mía. Presidente era yo, vicepresidente Pochola Silva, y después delegado de 6º grado, de 5º. Así que a los amigos de San Luis ahora, cuando se pelean entre ellos, como todos los clubes, les digo, ojo, no me arruinen el club. Digo, Cuídenmelo. Cuídenmelo y le muestro la foto. Jugaste al rugby, bueno, ¿quiénes sentís que son tus referentes? ¿En qué sentido? En el rugby. ¿En el rugby? Yo tuve referentes de club importantes. Uno de ellos era un amigo de mi hermano, que actualmente es un gran amigo mío, un joven amigo de 84 años, que se ha tomado el deber o se cree él que es mi hermano mayor, me pregunta qué hago, a qué me dedico, si ando bien, si ando mal, si me porto bien, que es Quique Vergara. Quique Vergara jugaba, era un jugador destacado, muy veloz, tenía ciertas cualidades que era una especie de ídolo. Y fue nuestro primer entrenador, él y Lito Mitoski, que ya murió. Yo siempre cuento de Quique Vergara, yo digo dos cosas de Quique Vergara. El año pasado
en un partido de los Tilos con La Plata, se le iba a dar a Quique Vergara una corbata. Y me dijeron que yo tenía que decir unas palabras. Entonces, realmente, yo señalé dos cosas. Quique Vergara, que es un caballero, empezó jugando en La Plata, de muy chico, y después se pasó a los Tilos. Claro. Y siguió siendo socio de los Tilos, y de los Tilos obviamente, y de La Plata. Claro. Así que es vitalicio de La Plata y de los Tilos. Mirá vos. Y fue entrenador. Y yo digo que fue un gran entrenador, al punto que el primer partido lo colgó a Pocho Lema. No lo puso. Entonces digo, era un visionario. Aparece el rugby en tu vida y durante muchos años, y le seguís dedicando tiempo al rugby de una manera entrañable, ¿no? Sí, Genera relaciones muy particulares el rugby, ¿no? sí. La verdad que sí. En el club jugamos durante 6 años en el Colegio Nacional, en la famosa cancha que le decíamos el Rayador, porque jugaba el Atletico. Entrenábamos y jugábamos, los tiros y universitarios. La cancha se arruinaba, se pelaba. En cuanto empezaba el invierno, se hacía cascote y era terrible. Entonces, después nos fuimos a donde estamos ahora, ya que era el fin del mundo. Claro. No estaba todavía el Camino Centenario, estaba el camino que se llamaba el Camino Belgrano, y el camino Centenario se llamaba el Touring Club. Claro, el Touring Club. Que había una caminera. Claro. Ahí bajábamos del micro y nos íbamos caminando al club, que eran como 8 cuadras, era desde 19 hasta 25, pero un barrial total. Había que tener ganas de ir a entrenar, ¿no? Sí, Y ir a jugar. en eso nos forjaron. En eso En el esfuerzo. Yo después entrené muchos años y nunca me molestó, me acostumbré después de tantos años a entrenar en la noche, en el invierno, con lluvia, con llovizna. A mí no me afecta para nada Claro. la noche adversa, ¿no? Pipo, vamos terminando este primer programa. Yo voy a cerrar el programa, nosotros nos quedamos charlando, ¿te parece? Con mucho gusto. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar el sábado a las 18:30 horas, aquí en el recinto del Consejo Deliberante, para ser juntos ciudadanos ilustres.